Hola a todos, en este tutorial eh, lo que pretendemos mostrar, lo que queremos mostrar es una secuencia de 0 a 9 en los displays 7 segmentos. Para ello eh, hemos utilizado nuestra tarjeta Nexus DDR. La idea es la siguiente: el valor de aquí va a contar de 0 a 9. Cuando llegue a 9, este cambia a 1. Cuando llegue a 9, este es 2. Y así sucesivamente. Cuando este es 9, este se pone en 1. Y sigue sumando hasta que este llegue a 9, activándome el siguiente display, los siguientes LEDs. Bueno, voy a mostrarles un esquema muy básico como para que me comprendan a lo largo de de, de, de esta implementación. Entonces, para ello hemos utilizado una poderosa herramienta llamada Paint. Bueno, entonces voy a explicarles de una forma muy breve lo que tenemos aquí. Tenemos como entradas Reset, Enable y Switch Select, que esto es para seleccionar la frecuencia a la que yo quiero que varíe mi primer LED, mi primer display, mi primer 7 segmentos, ¿verdad? Este de aquí lo he marcado, sería este de acá, lo he separado de los demás. Este va a variar una frecuencia mucho más rápida que los demás. Ok, entonces el top level, que sería todo esto, lo he distribuido en 3 partes. Una, que es un banco de contadores para el ánodo, que me va a activar el ánodo de cada uno de estos. Me va a activar la salida del ánodo para el 7 segmentos. Otro, que es un banco de contadores del display, que me va a permitir visualizar el valor correspondiente a cada uno de los displays del 7 segmentos, justo en el valor de la cuenta. Es decir, mientras cuenta, este valor de cuenta va a estar sincronizado con los contadores del display. ¿Para qué? Para que el valor a la salida del ánodo, si mi ánodo está activado en 1, me muestre en el display 1 el valor que quiero ver, y así sucesivamente. La idea es que si el ánodo está variando a una velocidad considerable, rápida, pero no tan rápida como para que se pierda el efecto de aquí, este ánodo va a estar variando a una velocidad tal que este enciende, eso va a funcionar de la siguiente manera: este enciende y los demás apagados, este enciende y los demás apagados, este enciende y los demás apagados, pero se va a mover, va a contar a una velocidad tal que no se va a ver el efecto de que este está encendido y está apagado, sino va a parecer que todos están encendidos y que todos se van a mostrar con un valor diferente, pero es un efecto simplemente meramente visual. ¿Por qué? Debido a la sincronización de los ánodos con la salida de los displays. Y pues simplemente aquí cuenta, está aquí a este MUX, que este 0000 así me va a permitir activar cada uno de estos displays. Entonces ya eso sería todo el concepto. Entonces vamos a mirar lo que hice con el banco de contadores del display. Ok, entonces entramos al banco de contadores de display.
que sería este. El banco de contadores. Listo, tenemos la entrada clock, reset, enable, cell mf y cell display. Entonces, aquí tenemos dos componentes, que es contador y divisor de frecuencia. Aquí hemos utilizado un divisor de frecuencia que es el siguiente. Estos son los valores para la frecuencia con la que yo quiero que inicie mi primer LED, es decir, que inicie mi primer display aquí. Este va a iniciar a la frecuencia que yo seleccioné. Ese va a ser mi cell MF. Y pues simplemente aquí un registro de estados que todos conocemos, un flip-flop, lógica del estado siguiente, y aquí la lógica de salida. Mi divisor de frecuencia va a ser el valor compara y listo. Aquí ya tendríamos el divisor de frecuencia, donde este va a ser el módulo, y aquí la relación en Hertz. Listo, por ese lado ya tendremos el divisor de frecuencia. Ahora vamos a analizar lo que vendría siendo del banco de contadores, lo que vendría siendo el contador. Listo, este contador, ¿qué es? ¿Quién es ese contador? Vea, su módulo es 9. Este contador es quien me va a permitir, haremos esta herramienta, quien me va a permitir contar de 0 a 9 en cada uno de estos valores que va a aparecer en mi display. Este cuenta de 0 a 9 y cuando llega a 9 me va a activar este para que cuenten 1. Cuando este llegue a 9 me va a activar este para que cuenten 1 y así sucesivamente durante todos. Y estos van conectados a un MUX. Ya lo veremos. Entonces, simplemente un contador de módulo 9 cuyas salidas va a ser un pulso. Aquí he agregado, nótese que he agregado este valor. Esto es para que únicamente me aparezca el pulso. Es decir, esto podríamos verlo como un detector de flanco. Entonces, apenas llegue uno, apenas haya un cambio en 1, el TAS me arroja 1 y me vuelve al siguiente ciclo en 0. Eso es para que, por ejemplo, este contador va hasta 9. Mientras este es 9 y aquí cambia, el pulso de aquí se va a mantener, hay un pulso que se va a mantener en 1. Y esta cuenta de aquí no va a estar, no va a quedar sincronizada, sino va a empezar a contar de una manera muy rápida porque siempre va a quedar habilitada mientras aquí esté en 1. Entonces, para evitar ese problema, lo que buscamos es que únicamente me aparezca un pulso. Para ello hemos utilizado este código que está aquí. Ok, entonces esto es lo que vendría siendo mi contador, que va de 0 a 9. Y cuando llega a 9, bueno, cuando llega a 9 me bota un pulsito que me va a habilitar el siguiente contador. Entonces, cancelar. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. En el banco de contadores, aquí ya hemos creado lo que vendría siendo el divisor de frecuencia que los acabamos de mostrar y el contador. Entonces tenemos lo siguiente. Las entradas son clock, reset, enable, selector, mf,
que este es mi selector de frecuencia, cell display, que es el selector del display que yo quiero, si es el primero, el segundo, el tercero. Tengo esto, cada uno de ellos aquí va a tener un selector de display. Entonces me voy a tomar estoy tomando este valor, este banco de contadores. Entonces aquí a la salida, mediante este cell me va a aparecer o el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto, o el séptimo, o el octavo valor, que es lo que se pretende mostrar aquí con este cell. Y pulso pues es la señal que va al enable de cada uno de ellos. Entonces instanciamos contador, instanciamos el divisor de frecuencia, y observen aquí, instanciamos el divisor de frecuencia, ¿verdad? Pero como el contador yo estoy utilizando 8 displays, 8 y 8, necesito que aparezcan 8 valores. Necesito entonces instanciar aquí el contador 8 veces. Entonces simplemente varío este parámetro, que vaya desde 1 hasta 8. Ok, entonces tenemos lo siguiente. En todas, lo primero que nosotros tenemos que hacer, bueno, a mí en lo personal se me facilita primero poner, antes de escribir aquí las señales, yo prefiero escribir aquí las salidas memorizándolas y después las reescribo aquí como señales. Hay unos que podrían primero escribir señales y después agregarlas aquí, como se sienta más cómodo. En mi caso, primero lo que hacemos, una forma más fácil es nombrar las variables, colocar las variables que conocemos. Por ejemplo, clock es clock, reset es reset y enable es enable para todos los valores, tanto para el divisor de frecuencia como para los contadores. Bueno, en este caso enable ya varía en estos, porque hemos dicho que como va a contar, este se activa con este se activa con este, entonces el enable va a diferir. Entonces para el primero se va a habilitar con el divisor de frecuencia. Clock y reset son iguales. Y in display, una señal in display S1, que significa, le agrego la S por señal de 1 por el contador 1. Entonces va un pulso 1, este pulso va a ser el enable del contador 2 y me va a generar un pulso 2. Ese pulso 2 va a ser el enable del contador 3 y así sucesivamente. Recordemos que ese pulso se va a generar, va a ser un pico en 1 cuando el contador llegue a su máxima cuenta, su máximo valor, que es de 9. Y en ese momento, cuando es 1, el siguiente empezará a contar. Y aquí al final tengo el with select, que es la entrada del display. Bueno, aquí lo he llamado así, pero pueden llamarlo como ustedes quieran. Yo siempre, este in display, en este dibujo, está por aquí. In display, in display, in display. Viene por aquí, todo esto. Entonces, in display. Esta parte que les estoy mostrando aquí es esto. Nótese que hay un selector. Ese selector es cell de pi. Bueno, cell de display, sino que lo resumí así. Y listo. Aquí ya tendríamos nuestro banco de contadores para el display.
Ahora vamos a la siguiente caja, que es el banco de contadores para el ánodo. Esa es la más sencilla. En esa simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a cerrar todo y vamos a dejar para el ánodo. El ánodo, ¿qué necesito? Bueno, lo que les había dicho, este debe contar a una velocidad tal que aquí se me vayan activando y bueno, digamos, observen lo siguiente. Si este va muy lento, yo puedo ver aquí, se prendió este, se prendió este y todos quedan apagados. Se prendió este, se prendió este, se prendió este. Si es rápido, va a ser ese proceso de una forma tal que yo voy a ver que todos están encendidos. Y como está sincronizado, conectado a este selector, justo en el momento de mi selección de aquí, me va a arrojar el valor tal que pertenezca al valor de salida. Entonces aquí yo tengo lo siguiente: banco de contadores AND. Tengo instanciado un componente que se llama contador ánodos. Entonces abramos contador ánodos y divisor de frecuencia. Contador ánodos, ¿qué es? Tiene un clock, reset, enable y simplemente la cuenta. Necesito que cuente hasta qué valor. Hasta 7, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el número de bit es 2 down to 0. He puesto aquí un generic 3, 3 menos 1, 2. Y esa es la cantidad de bits que necesito para que cuente hasta 7. Entonces mi cuenta máxima, mi módulo máximo va a ser 7. Y esto es exactamente lo mismo que el anterior, que el divisor de frecuencia y que lo que hemos visto anteriormente, sino que si se fijan únicamente varía el módulo y de 3 bits. Y simplemente cuenta va a ser cubus, que ese va a ser el valor de salida actual. Entonces observen lo siguiente, aquí ya tendríamos el contador, que es sencillo, cuenta hasta 7. Pero ¿qué necesito? Que esa cuenta vaya a una determinada velocidad. O sea, aquí va a contar, va a pasar esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero necesito que vaya no tan rápido ni tan lento. Entonces necesito seleccionar mi frecuencia. Aclaro, aquí me equivoqué, esto es 3. Bueno, entonces ya tenemos lo que vendría siendo el contador de ánodos. Ahora vamos al divisor de frecuencia para los ánodos. Es decir, aquí este cuadrito va a ser mi divisor de frecuencia. Entonces observen lo siguiente. Simplemente agrego una relación de 500 Hz para poder visualizar. No sé, ustedes pueden encontrar la relación que les parezca mejor. No es un valor único, es el que ustedes calculen. Entonces, lo mismo, tiene un registro de estados, una lógica al estado siguiente, que es muy similar a todo lo que hemos hecho anteriormente. De hecho, si se fijan, es el mismo código, pero se le cambian algunas cosas. Y la frecuencia dividida para la entrada del ánodo es llamado compara, que sería como anteriormente lo que llamaba pulso. Y listo, allá tendríamos el divisor de frecuencia y el contador de ánodos. Entonces simplemente
Eso lo subimos a un nivel mediante components, y entonces ponemos aquí el component del contador de ánodos, el component del divisor de frecuencia en los ánodos, que es diferente al divisor de frecuencia con el que va a cambiar la velocidad del display. Y aquí entonces tenemos lo siguiente. Observen que clock y reset son los mismos, están conectados al mismo reloj y al mismo reset. Enable, para este caso del divisor de frecuencia, va a ser el mismo enable de mi entrada general, mientras el enable de este valor va a ser este defrag, y ahí ya nosotros podemos tener una relación de 500 Hz, y la salida va a ser cuenta. Entonces va a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la frecuencia con la que nosotros hemos habilitado aquí. Y ahí ya tendríamos esta parte. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Esta cuenta tenemos que conectarla al selector de aquí y ya enviar la señal al display y al ánodo. Entonces sigue el top level. Entonces ya tenemos el banco, los bancos. Bueno, nos falta el 7 segmentos, que sería esto de aquí. Para ya esta parte final vamos a mostrarla de una que es sencillo. Simplemente en un archivo nuevo, a cada valor un decodificador. Bueno, mostramos el número 0, este es 0 en mi display, y esto es 15, y simplemente es esto: una entrada de 4 bits y una salida de 7, y ahí ya tendríamos esto. Entonces ya tenemos esto, tenemos el banco de contadores del display, del ánodo, ya tenemos esto, el 7 segmentos, que es el que acabé de mostrar. Nos falta esto. Entonces simplemente hacemos otro archivo que se hace así, new source, y hacemos este mux, que simplemente el selector me va a activar el ánodo en esta secuencia, que es lo que he querido representar aquí. Y esta es la salida del ánodo. Allá tendríamos todas las partes del rompecabezas. Únicamente tendríamos que unir todo esto. Entonces simplemente en un top level tomamos estas entradas reset, enable, este SWCell, el reloj, la salida display y AND, SWCell, salida display y AND, y empezamos a conectar. Ya tenemos todo, únicamente es conectar mediante señales. Entonces hacemos todas las conexiones, instanciamos mediante components como hemos hecho, y agregamos todas las conexiones, y ahí ya tendríamos nuestro proyecto final, lo que vendría siendo nuestro top level. Veamos el RTL como se ve. Observen las 4 entradas y las 2 salidas, y observen que aquí tengo el banco de contadores del ánodo, el banco de contadores del display. Aquí tengo el MUX,
Y aquí tengo el 7 segmentos, que esto es lo que sigue. Este es el MUX y 7 segmentos está por aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 cajitas, que son estas cajitas. Y observen que están sincronizadas tanto la salida del contador que va al MUX de los ánodos, esa misma salida de contador del ánodo va directamente al banco de contadores de la salida del 7 segmentos. Y listo, ya tenemos nuestro archivo, nuestro programa hasta aquí. Entonces lo que queda es simplemente dar generate program file, que es el .bit, y esperar. Ok, listo. En esta parte vamos a implementarlo. Lo primero que vamos a hacer es eh, compilarlo en mi tarjeta, en la Nexus. Entonces ya hemos generado el .file, el program file, el .bit. Entonces abrimos lo que vendría siendo Impact. Esperemos a que se abra una ventana emergente. No me refería a esta. Otra ventana emergente. Veamos. Listo. Entonces lo que hacemos es mirar que reconozca la tarjeta. Listo, la reconoció. Veamos que sí. Y buscamos el archivo .bit. Bueno, no lo encontré. Ya, aquí está. Es que estaba en otra carpeta donde no estaba generado el .bit. Listo, entonces lo seleccionamos, lo abrimos, esperamos a que cargue. Yes. Y le damos clic derecho, program. Y listo. Ok, esta es la implementación. Este de aquí va a cambiar a una frecuencia y me va a activar todos los demás. Observe que es el reset, el siguiente es enable y los siguientes dos son para seleccionar la frecuencia. Ahí ya empezó. Al seleccionar, al variar con el select, la frecuencia aumenta y me va a cambiar el contador, se me va a hacer más rápido. Aquí lo hemos detenido, corrido, bajamos la frecuencia a lo más mínimo y observen que cuando llega a 9 él pasa la cuenta y cuando el siguiente llega a 9 el siguiente aumenta y así sucesivamente. Bueno, eso es todo, espero les haya servido. Chao.